No me considero el mayor fan de Avatar, ni mucho menos, pero lo que sí tengo es una capacidad infinita para odiar a Paramount por quitarnos la mejor película animada de la última década. La obra maestra de Brian y Michael trascendió para ser un hito en la cultura popular de la época, una obra que desborda un aprecio hacia la cultura y el storytelling difícil de replicar, tanto que cuando se intentó replicar la misma esencia de la serie, tuvimos no uno, sino dos equivalentes al episodio de la obra de teatro, episodio que tanto intentaba rechazar la idea de condensar la serie, obviar sus personajes, esquivar sus conflictos, que ambos live action tanto hacen. Avatar está encapsulada perfectamente en 3 temporadas, e intentar hacer algo mejor parece imposible. Para bien o para mal, Korra existe como una forma de experimentar con el mundo y los elementos steampunk. En caso de que no te guste Korra, tienes los cómics secuelas de Dark Horse que siguen un prólogo al final de la serie, los libros donde Kyoshi asesina brutalmente a cualquiera que se interponga en su camino, y por supuesto, una trilogía de películas siguiendo diferentes personajes del universo de Avatar, en el pasado, presente y futuro. Avatar Aang, de Lazar Bender, dirigido por Lauren Montgomery y escrito por los mismos responsables de la serie, es tal vez la producción más accidentada de un proyecto de la saga hasta ahora, y por lo mismo me intentaré enfocar primero en la obra. Pero respondiendo a la mayor pregunta, ¿era necesario seguir con la historia de Aang? Tras unos cuantos años del final de la serie, Ciudad República se mantiene en un periodo de paz. El Team Avatar está cada uno por su lado, y un grupo conocidos como los Degenerados intentan tomar control del MacGuffin creado para dar habilidades de nómadas aire a cualquiera, haciendo que Aang y el resto del grupo tenga que solicitar la ayuda de Dave Bautista, quien estuvo encerrado en un glaciar por millones de años. Avatar siempre ha sido una obra sobre las heridas del tiempo. Es lógico pensar que para generar un conflicto debería existir otro personaje que haya estado en las mismas situaciones que Aang, pero es obvio que en lugar de querer cambiar las cosas decide tomar justicia por su propia mano, lo que resume una película que aprovecha la animación para tener secuencias de pelea al nivel de la serie, fondos detallados, planos secuencias, flashback y ¡oh Dios mío! Lo que cualquier jurado de la academia se mojaría si no tuviera que ver 62 capítulos de una serie para nenes para entender el contexto. Pero es una película que está al nivel de muchas películas secuela de su programa independiente a este. Llámase The End of Evangelion, Fire Walk With Me, la película de Bob Esponja. Hay un nivel de pasión narrativa y estructuralmente que no envidia capítulos de la serie, aun siendo un evento cerrado y único. Y tal vez ese es su mayor pecado. And use him to take the sacred relics in human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. La película tiene 3 grandes problemas, uno más grande que el otro dependiendo a quién le pregunten. Los Degenerados nunca se sienten como una amenaza real para el conflicto, obvio que son una pieza clave para el tercer acto, pero durante toda la película nunca se siente como un verdadero rival para el equipo Avatar, aun si sus motivaciones son válidas y oh no, conflicto de Korra otra vez. Pero se terminan volviendo a la parte menos memorable de la película, el intentar buscar la vara, y que también no deja de ser una herramienta que pierde importancia en el momento que recuerdas que no hay nómadas aire en el resto de la cronología. Ya sabes, la que tanto intenta mantener intacta introduciendo personajes del cómic, fanservice, aún más fanservice, y aún con eso careciendo de un impacto dramático, porque es una precuela. Sabemos que los personajes terminan viejos, y si eres fan de Avatar quitan el impacto a muchas escenas al ser predecible. Ahora, el mayor problema de todos, Avatar Zoram. Mirando la película legalmente en Paramount Plus con mi amigo, señaló algo que daría inicio a este video, porque si el plan de Avatar Zohan era ocultar la vara para que el próximo Avatar la descubriera, porque se escondió por tantos años. Y la respuesta es bastante sencilla, porque si fuera así el conflicto de la película se solucionaría. El palo te da un poder tan roto que el palo tiene que ser el malo, porque el poder es malo y tener poder es malo, entonces Aang tiene que corromper y no le puede ayudar a un objeto que es tan poderoso que la propia narrativa se tiene que caer en sí misma. Pero Aang tiene que aprender a dejar el pasado atrás y caminar hacia el futuro antes de que Korra mande todo como si fuera Oppenheimer. Al final es que la película termina teniendo este mensaje de tener los recuerdos, tener a las personas a nuestro alrededor y más importante, tener a nuestra familia. Katara, ¿qué estás haciendo? ¡Tú no sabes volar!
Aún con eso no considero que esto dañe la experiencia de las películas. Son aspectos que chirrían tanto que me hace que tenga que quejar, mas no destruye la experiencia de probablemente la mejor película que hemos tenido en mucho tiempo. Lamentablemente Paramount Plus no piensa de esa manera. ¡Mentiroso, pedazo de mierda! La película desde antes de Link ya arrastraba polémicas. Los actores de voz no volvieron y fueron recasteados en su totalidad, aun cuando Dante Basco perfectamente podría repetir. Ese tipo estuvo en un video del crítico de la nostalgia. Lo mismo con Annie de Arrested Development. Pero también esto termina siendo una decisión polémica porque los actores de voz no son étnicamente similares al personaje que están interpretando. Y cuando no podría ser su mayor problema, Paramount cancela el estreno en cines. Sí. No sé si es porque no confiaban suficiente en un producto basado en una serie que terminó hace 18 años, creyendo que no merecía la atención de nuevas generaciones por encima de Digital Circus, o porque pensaban que perderían dinero, cuando es un argumento estúpido sabiendo que Live Action se está estrenando al mismo tiempo que la película. Pero por lo que sea, sacrificar el esfuerzo de millones de personas le trajo un karma de magnitudes bíblicas cuando se terminó filtrando la película en 4K. Entonces yo creo que el aparato está mal y no hay ninguna fuga de gas MK3. A ver. No fue que Juanito mandó un correo electrónico y su amigo lo subió a Genula. Un grupo de hackers consiguieron la película y finalmente la subieron en internet en calidad 4K antes de que cualquier bot pudiera cerrarlo. Dejando de lado el tema de la moralidad, no deja de ser el mayor ejemplo de filtración en el último tiempo. Estrenarla en cine le daba una oportunidad para que nuevas generaciones se interesaran por la serie, reunir a un grupo de personas y disfrutarlas en una sala de cine para una película hecha para sala de cines, con la mejor banda sonora que pude escuchar en el año. Y tenerlo que escuchar con los parlantes de mi casa no le hace justicia. Miren, me da genuino miedo tener que rushear este video para dar mi opinión como si a alguien le importara. Pero si algo quiero dejar claro con este video es que si el producto es bueno y vale la pena, existirán personas que moverán el cielo y la tierra para poder disfrutarlo como se merece. Estudios pueden perder la oportunidad por la avaricia, pero solo queda el trabajo de los fans para poder darle la atención que la obra merece. El futuro de Avatar es incierto. Seven Games no me llama tanto la atención. La serie de Netflix destruye el legado y cada vez más está el riesgo el resto de la trilogía. Quiero decir, si trataron tan mal la película que se supone que era la fuente, no me quiero imaginar qué harán con Kyoshi. Pero quiero que este video se quede como una muestra del mejor lado del mundo de Avatar. Si esto termina motivando a alguien para leer los cómics o los libros, para poder explorar el mejor lado de este universo, ya estoy complacido. Por favor, disfruten esta película como si fuera la última. Hagan ruido para que pongan el resto de las películas. Y sobre todas las cosas, valoren el trabajo de los animadores. Gracias por ver este video. Battle with extreme martial arts action to master the elements of water, earth, fire, and air. Join the heroes as they go into the inferno. Avatar: The Last Airbender for the Wii and PS2, game and system sold separately. Also experience special animated characters on the Nintendo DS.